Si caminas demasiado rápido por aquella plaza, quizás no veas más que un banco despintado, unas hojas húmedas pegadas al suelo y el aroma distante del pan recién salido del horno de la panadería de la esquina. Pero para quien mira de verdad, esa plaza guarda historias que casi nadie se detiene a escuchar. Antes de adentrarnos, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde viajan estas palabras. Aquella mañana, un poco gris, Laura, 38 años, profesora, mirada de quien aprendió a cargar el mundo sin hacer ruido, cruzaba la plaza como lo hacía todos los días. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el perfume frío de las hojas mojadas de la noche anterior. Ese camino siempre le provocaba una sensación extraña, como si la vida estuviera a punto de cambiar aunque, por fuera, todo siguiera igual. Pero ese día, algo había cambiado. Entre los bancos, casi escondido detrás de un pequeño montón de sueños rotos, ella lo vio. Un muchacho joven, delgado, con la ropa desgastada y los ojos aún más deshechos. Diego abrazaba un violón partido, sosteniéndolo contra el pecho como si fuese la última cosa que todavía lo mantenía en pie. Ajustaba el estuche rasgado con delicadeza, como quien intenta proteger un pedazo de sí mismo. Una señora que siempre rondaba la plaza a esa hora, cabello recogido en un moño flojo y las manos llenas de migas para los palomos. Observaba la escena con un suspiro viejo, cansado, casi maternal. Murmuró, como quien reza bajito o le confía un secreto al aire: «Ese niño solo necesita que alguien lo mire». La frase atravesó a Laura como si hubiese sido pronunciada directamente para ella. Porque mirar de verdad, era lo que más le dolía. A lo largo de los años, había visto alumnos perderse, alejarse, desaparecer de la escuela sin avisar. Y casi siempre era ella quien cargaba la sensación de haber fallado, aunque hubiese hecho todo lo posible para ayudarlos. Laura se detuvo unos segundos. Sintió el impulso inmediato de preguntarle a Diego si necesitaba algo, de ofrecerle ayuda, de hacer cualquier gesto que disipara esa sombra de abandono que ella conocía tan bien. Pero también sintió el temor antiguo, profundo, de involucrarse demasiado. Cuando ella se involucraba, ponía el corazón entero. Y ese corazón, lo sabía, ya estaba demasiado remendado. Respiró. Se obligó a seguir andando. Pero la imagen de Diego quedó clavada en sus pensamientos como un nudo que no se deshace. El trabajo no trajo alivio. A media tarde, el director, un hombre elegante, pero demasiado apurado como para notar el sufrimiento ajeno, la llamó a su oficina. Usó ese tono formal, neutro, que empleaba cuando venía a reprender sin levantar la voz. «Estás siendo demasiado emocional con los alumnos», dijo mientras revisaba unos informes sin mirarla realmente. «No podemos cargar con los problemas de cada estudiante. La escuela tiene límites». Laura entrelazó los dedos sobre la mesa. No respondió. Sabía que, para él, educar era cuestión de estadísticas, metas y disciplina. Pero para ella, eran historias, eran rostros, eran heridas abiertas. Al final de la jornada, salió agotada, con la sensación de llevar encima no solo su propio peso, sino el de todos aquellos que habían pasado por su vida. El cielo estaba oscureciendo cuando llegó a casa. Abrió la puerta y, al encender el interruptor, sintió el golpe seco de la oscuridad. La luz había sido cortada. Suspiró. Ya lo esperaba. Su sueldo estaba atrasado porque había destinado lo último que tenía al tratamiento de su madre durante aquellos meses finales. Tratamiento caro, lleno de esperanzas que nunca llegaron a cumplirse. Ahora, en aquel apartamento silencioso y oscuro, lo que quedaba era memoria. Sobre la cómoda, un portarretratos mostraba a su madre sonriendo mientras le sujetaba la mano. Era una foto antigua, tomada un domingo cualquiera. El gesto parecía demasiado vivo para estar atrapado en una imagen. Y al mirarla, Laura oyó en la mente una de las frases que su madre repetía siempre que ella ayudaba a alguien. El que cuida de los demás nunca se queda solo. Pero esa noche, Laura se sentía terriblemente sola. A la mañana siguiente,
La plaza la esperaba como siempre. Solo que esta vez, Laura no pasó de largo. Se detuvo frente a Diego. Él estaba sentado en el mismo banco. El violón incluso más deteriorado que el día anterior. El rostro cansado como si hubiese envejecido años en una sola noche. Laura sacó un sándwich envuelto en una servilleta. Había sido preparado deprisa antes de salir de casa. Lo extendió hacia él con un gesto tranquilo, casi tímido. «Quizás tengas hambre», dijo suavemente. Diego levantó la mirada apenas, como quien no está acostumbrado a que lo llamen, mucho menos a que alguien le ofrezca algo sin pedir nada a cambio. Observó el sándwich, luego a ella, y negó con la cabeza. «No necesito caridad». Su voz era firme, pero quebrada por dentro. «Tú tienes casa, yo no. Nada de lo que me des cambia eso». Laura no retrocedió. Se sentó en el extremo del banco, dejando un espacio prudente entre ambos. Sonrió con un gesto pequeñito, casi triste, pero lleno de humanidad. «No estoy intentando cambiar toda tu vida», respondió. «Solo pensé que quizá te vendría bien comer algo». Él permaneció en silencio, pero había una vibración en sus ojos, como si estuviera conteniendo un derrumbe. Y entonces, Laura dijo algo que ni ella misma sabía que todavía vivía en su pecho. Algo que salió en un susurro breve pero pesado, tan honesto que no había forma de ignorarlo. «Tú no tienes hogar, y yo no tengo madre. Tal vez podamos compartir lo que nos falta». Diego la miró por primera vez de verdad. Fue un instante largo, profundo, como si estuviera intentando descifrar quién era aquella mujer que le hablaba en español, con una tristeza que él conocía demasiado bien. Y fue ahí, en ese banco sencillo de una plaza que casi nadie mira dos veces, cuando dos vacíos se reconocieron. Y algo empezó a cambiar. La semana avanzó con una lentitud extraña, como si el tiempo quisiera prolongar algo que Laura aún no entendía muy bien. Cada mañana, al cruzar la plaza, buscaba a Diego sin admitirlo del todo. Y cada mañana, cuando lo veía allí, recostado contra el violón roto, le surgía la misma mezcla de ternura, preocupación y un miedo suave. Ese miedo a apegarse otra vez a alguien que podía desaparecer de un día para el otro. Una tarde, después del trabajo, Laura tomó una decisión impulsiva pero sincera. Acercarse un paso más. No solo ofrecer comida, no solo sentarse, hacer algo. Ella había investigado discretamente un centro de acogida no muy lejos de la escuela. Un lugar que, al menos en teoría, ofrecía camas limpias, comida caliente y un acompañamiento básico para jóvenes en situación de calle. No era perfecto, pero podría ser un respiro para Diego. Un sitio donde dormir sin miedo, donde no tuviera que proteger su violón como si fuera una armadura. «Diego», dijo ella aquella tarde, acercándose con una calma que no era fingida. «Conozco un lugar donde podrías pasar la noche. No es lejos. Puede ayudarte». Él bajó la mirada hacia el suelo. Las manos, sucias de polvo, apretaban el brazo del violón como si fuera un salvavidas. «No quiero ir». «No tienes que quedarte para siempre», insistió Laura. «Solo descansar un poco». Diego dudó, y en ese pequeño temblor de duda, Laura vio la herida profunda, vieja. Aún así, él se levantó y caminó con ella, en silencio, como quien se deja llevar por una esperanza diminuta que no se atreve a nombrar. Pero cuando llegaron frente al portón del refugio y Diego vio a dos policías conversando con el personal del lugar, su cuerpo entero se tensó. Dio un paso atrás, después otro. Sus ojos se abrieron como si estuvieran viendo un fantasma. «No», murmuró casi sin voz. «No, aquí no». «Diego, espera, ellos no». Pero él ya corría. Corrió calle abajo con el violón golpeando contra su costado, el miedo empujándolo como un viento helado. Laura intentó seguirlo, pero él dobló la esquina y desapareció. Solo después, mucho más tarde, él le contaría por qué. Policías, acusaciones injustas, noches detenido por cosas que no había hecho, un sistema que lo veía como un número, como un estorbo, nunca como un muchacho herido.
Historias que ella misma había escuchado en videos de jóvenes sin hogar en plataformas digitales de España y Latinoamérica. Testimonios reales llenos de desconfianza hacia albergues donde la falta de control, la violencia interna y la indiferencia habían dejado marcas difíciles de borrar. Para Diego, el refugio no era refugio, era amenaza. Era el pasado que nunca terminó de cicatrizar. Laura se quedó sola frente al portón, sintiendo que quizás había empujado demasiado. Había querido ayudar, pero no había entendido. No todavía. 2 días después, la plaza estaba más silenciosa de lo habitual. Laura pensó que él no volvería, que tal vez había huido lejos, buscando un rincón donde nadie lo conociera. Pero allí estaba, sentado en el mismo banco, la cabeza gacha, y el violón apoyado sobre su pierna produciendo una melodía rota, llena de notas incompletas, como si cada cuerda contara una historia distinta. Laura se acercó despacio, sin interrumpirlo. La música tenía algo que hacía arder el pecho, una tristeza suave, antigua, como si la canción hubiera sido compuesta en otra vida. Cuando él notó su presencia, dejó de tocar. Pero Laura no habló, esperó. Simplemente permaneció allí, a su lado, mirando el movimiento de sus dedos sobre las cuerdas. Diego suspiró, vencido, como quien por fin se rinde no ante una persona, sino ante la necesidad de decir la verdad. «Mi mamá cantaba esto», murmuró. «Era nuestra canción. Yo me fui de casa antes de poder pedirle perdón. Antes de decirle que no era su culpa». Laura sintió un nudo formarse en la garganta. El mismo nudo que sentía cuando hablaba de su propia madre. Un dolor que nunca termina del todo. Una ausencia que no se va. ¿Y si esta música puede devolverte algo de ella?, preguntó Laura tan suave que casi no se escuchó. Diego cerró los ojos, y por primera vez desde que ella lo conocía, algo en él pareció quebrarse, para abrir paso a un sentimiento que no sabía cómo nombrar. Las palabras de Diego despertaron un dolor que Laura había guardado bajo llave. El luto por su madre, tan reciente, tan vivo, volvió como un golpe inesperado. No era solo él quien cargaba ausencias, ella también. 2 vacíos mirándose de frente. Esa noche, en la sala oscura de su casa, Laura encendió una vela pequeña, un hábito que tenía desde niña, y dejó que la llama le recordara que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Al día siguiente, en la escuela, su amiga y colega Elena la observó con atención. «Te veo distinta», dijo. Laura intentó sonreír, pero la expresión se le deshizo. Él, Diego, había removido cosas que ella creía enterradas. «El corazón que enseña también tiene que aprender a recibir», dijo Elena, tocándole el brazo con un gesto cálido. «No puedes salvar a todo el mundo sola, pero puedes acompañar». Esas palabras se quedaron dando vueltas en su mente durante horas. Esa tarde, Laura tomó otra decisión impulsiva. Abrió su pequeña caja de ahorros, donde quedaba apenas lo suficiente para pasar la semana, y la llevó a la tienda de instrumentos del barrio. Dejó el violón de Diego para reparación básica, cambio de cuerdas, ajustes, un remiendo en la madera. No era mucho, pero era algo, un gesto, un puente, una forma de decir «te veo» sin pronunciarlo. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Esa noche, la plaza estaba más hostil que de costumbre. Gritos lejanos, risas burlonas, el sonido de latas rodando por el suelo. Un grupo de jóvenes, borrachos, inconscientes, indiferentes, rodeó a Diego. Lo insultaron, lo empujaron, lo trataron como si no fuera nadie. Uno de ellos arrancó su cobija, la única que tenía. Otro la roció con algo y la prendió fuego entre carcajadas. Las llamas iluminaron los ojos aterrados de Diego. Laura, que regresaba de la tienda y cruzaba la calle, vio la escena antes de entenderla. Su corazón golpeó contra el pecho de un modo brutal. «¡Basta!», gritó corriendo hacia ellos. Los jóvenes, sorprendidos por su determinación, retrocedieron. Se fueron riendo, dejando atrás el olor a humo y miedo. Diego estaba herido, el labio partido, el brazo raspado,
los ojos vacíos, como si quisiera desaparecer. Ella no lo dudó. «Ven conmigo», dijo. «Ahora». «Laura, no. Tu edificio, tus vecinos. Me da igual». Lo llevó a su apartamento, sabiendo muy bien que infringía todas las reglas del condominio. Sabía lo que dirían, lo que pensarían. Pero también sabía algo más. Nadie merece sentirse basura. Nadie merece pasar la noche temblando en una plaza. Al entrar, la vecina de enfrente, siempre atenta a la vida ajena, entreabrió la puerta. ¿Cuidar de un desconocido? ¿Estás loca, Laura? Laura la miró con una firmeza nueva, una que nació ese mismo día. «He cuidado de muchos desconocidos», respondió, «y algunos terminaron siendo mi gente». Cerró la puerta. Dentro, la casa volvió a hacer silencio, pero un silencio diferente, un silencio lleno de vida, de respiración, de presencia, por primera vez en mucho tiempo. Laura no se sintió sola. ¿Y Diego? Diego no se sintió desechado. La mañana siguiente llegó con un silencio distinto en el pequeño apartamento de Laura. No era el silencio triste al que estaba acostumbrada desde la muerte de su madre. Era un silencio tibio, como si la casa entera contuviera el aliento para no romper un momento frágil. Diego dormía en el sofá, envuelto en una manta limpia que Laura había encontrado en el armario. Su rostro, aunque marcado por los golpes de la noche anterior, parecía por fin descansar. Laura lo observó unos segundos desde la puerta del pasillo. No con lástima, sino con esa mezcla sorprendente de ternura y respeto, que surge cuando uno entiende que el otro no es un pobre chico, sino un sobreviviente. Y sobrevivir cuesta caro. Mientras preparaba café, recordó la mirada aterrada de Diego la noche que intentó llevarlo al refugio. Recordó el fuego del cobertor, el temblor en sus manos, la vecina murmurando detrás de la puerta. Recordó también la sensación de haber hecho lo correcto, aunque fuese contra las normas. Quizás por primera vez en mucho tiempo, ella había seguido la brújula de su corazón sin preguntarse si alguien aprobaría sus decisiones. Cuando Diego despertó, la luz suave de la mañana entraba por la ventana, filtrándose entre las cortinas. «¿Dónde estoy?», murmuró, incorporándose con dificultad. «En mi casa», respondió Laura con una sonrisa tranquila. «Y estás a salvo». Él bajó la mirada, avergonzado. «No deberías haberte metido en eso. Podría haberte metido en problemas». «Diego», dijo ella sirviéndole una taza de café caliente, «a veces los problemas valen la pena». Él no respondió, pero la forma en que sostuvo la taza, con las manos temblorosas, decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Después del desayuno, un silencio denso se instaló entre ellos. No era incómodo, pero sí cargado de algo pendiente. Diego parecía debatirse internamente, como si hubiera llegado el momento de decir una verdad que llevaba años clavada. «Laura», comenzó, sin atreverse a mirarla, «no te conté todo». Ella se sentó en el sofá, despacio, dándole espacio para hablar. «Me fui de casa a los 16», dijo él. «No fue porque quisiera vivir en la calle, no fue por rebeldía, fue porque, si me quedaba, algo peor pasaría». Me hizo una pausa larga, respirando con dificultad. «Mi padrastro era agresivo, muy agresivo. Yo intenté proteger a mi madre muchas veces, pero ella siempre decía que podía manejarlo, que no quería que yo me metiera. Un día, él dijo que me iba a echar, que yo era un estorbo, que si no me largaba, me haría desaparecer». La voz le tembló. Laura sintió que algo dentro de ella se estremecía, como si esa historia tocara heridas que no eran suyas, pero dolían igual. «Y me fui», concluyó. «Mi mamá lloró, yo también, pero pensé que era lo mejor, que así la protegía». El silencio posterior fue profundo. Diego tenía los ojos húmedos, pero no dejaba caer las lágrimas. Se sostenía en esa dignidad que solo quienes han sufrido demasiado logran mantener. Laura sintió un dilema nacer dentro de su pecho. Si lo que Diego decía era verdad, y ella no dudaba de que lo fuera, él estaba desprotegido. Aquella historia no era solo un relato triste.
era una señal de peligro. Denunciar al padrastro, buscar ayuda formal, protegerlo aún más, o corría el riesgo de empujarlo hacia otra situación traumática. Ese miedo de hacer lo incorrecto por querer hacer lo correcto, era la batalla eterna del corazón de Laura. Más tarde, buscando orientación, habló con un asistente social que trabajaba en programas de jóvenes vulnerables. A veces, dijo él con calma, la calle no es un destino, es una salida, un escape. No se puede culpar a un joven por elegir sobrevivir. Y esas palabras se quedaron grabadas en ella como una revelación. Con la verdad de Diego al descubierto, Laura supo que no bastaba con ofrecerle un sofá y un desayuno. No podía devolverle a su madre, ni borrar el trauma del padrastro. Pero tal vez podía ofrecerle un camino a su pasado que no doliera tanto. Recordó entonces las pocas cosas que Diego guardaba en su mochila vieja. Entre ellas, unas cartas amarillentas que su madre le había escrito cuando él vivía con un tío lejano. Cartas que nunca terminó de responder. Ese tío, mencionado apenas por nombre, era su único pariente vivo del lado materno. Laura investigó. Preguntó aquí y allá. Usó la información de las cartas y encontró una dirección. Diego, le dijo una tarde cuando regresaba de la escuela. Hay alguien que creo que deberías ver. Él dudó. ¿Dudó? Porque reencontrarse con el pasado puede doler más que abandonarlo. Pero al final aceptó, con el violón ya reparado colgando del hombro. Ese violón, que Laura había rescatado con tanto cariño, se había convertido en un puente entre el niño que fue y el hombre que podría ser. El camino hasta la casa del tío fue silencioso. Diego respiraba hondo, como si se preparara para un salto desde un acantilado. Laura caminaba a su lado, sin tocarlo, sin presionarlo, pero presente, firme. Cuando el tío abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. Era un hombre de rostro cansado, cabello gris, y unos ojos claros que, al ver a Diego, se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Dios mío, Diego, ¿eres tú?» El muchacho quedó inmóvil, y entonces el tío lo abrazó, sin permiso, sin aviso, con un abrazo de esos que no preguntan, que solo sostienen. «Tu madre nunca te culpó», dijo con voz quebrada. «Ella solo te esperaba». Las lágrimas de Diego, esas que había retenido durante años, finalmente cayeron. Y Laura, que observaba la escena desde la puerta, sintió que algo sagrado ocurría ahí. Algo que no era suyo, pero que había tenido el honor de acompañar. El tío entró a la casa, buscando algo en una cajita de madera. Regresó con un sobre envejecido. Ella quería que esto fuera para ti. Dentro había una partitura. Letras temblorosas, como si hubieran sido escritas entre noches de insomnio y esperanza. Una canción que la madre de Diego había compuesto para él. Una canción que hablaba de hogar. Del hogar que ella siempre soñó que él tendría. Diego sostuvo la partitura como si sostuviera su infancia entera. Unas semanas después, la vida empezaba a reorganizarse. Diego, con la ayuda del tío, se había estabilizado un poco. No era una transformación mágica, era un primer paso, una base. Laura, por su parte, había llevado la partitura a la escuela. Propuso incluirla en un pequeño evento comunitario, un recital donde estudiantes, familias y vecinos participarían. La directora, sí, la misma que la acusaba de ser demasiado emocional, aceptó, impresionada por la dedicación de Laura. El día del evento, el salón estaba lleno. Mesas con manteles simples, sillas de plástico, niños riéndose, madres conversando, el aroma a café filtrado. Un ambiente humilde, pero cálido. Un ambiente que, curiosamente, Diego reconoció como hogar. Cuando le tocó subir al pequeño escenario, las manos le temblaban. Pero entonces vio a Laura entre el público y respiró. Acarició el violón reparado, sostenido, reescrito, renacido, como él, y comenzó a tocar la canción de su madre. Las primeras notas llenaron la sala con una mezcla de ternura y saudade.
Algunos cerraron los ojos, otros sonrieron, otros lloraron sin vergüenza. Laura sintió un nudo dulce en la garganta mientras observaba el milagro silencioso que estaba ocurriendo. Esa música no era solo música, era memoria, era despedida, era reencuentro. La directora, emocionada, tomó la palabra al final. Diego, dijo, esta escuela necesita más historias como la tuya y más personas como tú. Queremos abrir un pequeño proyecto de música para jóvenes en situación vulnerable. Y si aceptas, quisiéramos que fueras nuestro aprendiz. Diego miró a Laura como si no creyera que estaba escuchando bien. Ella asintió, con los ojos brillantes. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo. El narrador, que es la vida misma, podría decir muchas cosas aquí, pero basta una. El hogar no es un techo, es el lugar donde, por fin, somos vistos. Aunque el pequeño recital en la escuela había traído una luz inesperada para todos, la vida no se transforma de un día para otro. Después de aquel evento, Laura sintió que algo había cambiado en el ambiente que compartía con Diego. Había esperanza, sí, pero también un miedo silencioso, una fragilidad que respiraba entre las palabras no dichas. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado. Diego pasaba las tardes en la casa de su tío, ayudándolo con tareas sencillas y practicando la canción de su madre una y otra vez. Laura seguía con su rutina en la escuela, preparando clases, corrigiendo trabajos, intentando encontrar el equilibrio entre su vocación y las exigencias del director. Sin embargo, cada noche, cuando regresaba al apartamento silencioso, el mismo pensamiento volvía. El vínculo entre ellos estaba creciendo, y ella no sabía muy bien cómo manejarlo. Una tarde, mientras organizaba unos cuadernos en el salón, recibió una visita inesperada. Era el tío de Diego, mirando hacia la puerta con una mezcla de preocupación y culpa. ¿Laura?, preguntó, como buscando permiso para acercarse. «Claro, pase. ¿Ocurrió algo con Diego?». El hombre respiró hondo antes de hablar, y ese gesto bastó para inquietarla. «Diego no me contó toda la historia, y creo que usted debe saberlo». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Escuchó con atención, sosteniendo el borde de la mesa para mantenerse firme. Mi cuñado, el padrastro de Diego, no solo era agresivo. Hubo una investigación hace años, varias denuncias de vecinos, pero su madre nunca quiso seguir adelante con el proceso. Tenía miedo. Y cuando Diego se fue, ella se culpó. Pensó que había fallado como madre. Guardó silencio, pero vivió con ese peso hasta el final. Laura cerró los ojos un instante. Su propia herida se mezcló con la del muchacho, formando una sola verdad dolorosa. «Y eso no es todo», añadió el tío. El padrastro volvió a buscarlo hace unos meses. Estaba furioso. Lo culpaba por la muerte de su madre. ¿Diego lo sabe? Lo sabe. Y por eso tiene tanto miedo de que usted se involucre. Cree que va a arrastrarla a un peligro que no merece. Laura sintió la garganta cerrar. Entendió de repente todos los silencios, todos los temblores, todas las huidas repentinas. Diego no solo estaba reconstruyéndose, estaba sobreviviendo a un pasado que aún lo perseguía. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, la lluvia comenzó a caer. Una lluvia fina, constante, como si el cielo también quisiera aliviar algo. Laura se detuvo frente a la plaza, esa plaza que había sido el punto de partida, y cerró los ojos bajo el agua fría. No sabía qué decisión tomar. No sabía si debía intervenir, denunciar, proteger o simplemente acompañarlo en silencio. Pero sabía una cosa: no podía abandonarlo. Al día siguiente, encontró a Diego sentado en los escalones de la escuela, mirando el suelo como si quisiera desvanecerse dentro de él. Cuando oyó sus pasos, levantó la vista. Había un miedo profundo en sus ojos, un miedo que ella ya reconocía. «Mi tío vino a verme», dijo Laura sentándose a su lado. Diego bajó la cabeza, derrotado. «Lo siento. No quería que usted...»
que supiera todo. «Diego», murmuró ella tocándole suavemente el brazo. «La verdad no me asusta. Me duele por ti, sí, pero no me asusta». Él tragó saliva, luchando contra una emoción que no sabía cómo controlar. «No quiero que te pase nada», dijo en voz baja. «Ese hombre, él no es alguien con quien se pueda jugar. Si se entera de que estoy aquí, si se entera de que tú me estás ayudando». «Escúchame», dijo ella, interrumpiéndolo con suavidad pero con firmeza. «A veces creemos que estamos protegiendo a los demás alejándonos, pero la verdad es que la soledad nunca salvó a nadie». Diego cerró los ojos, vencido por una mezcla de alivio y miedo. «¿Por qué me ayudas, Laura? Porque alguien tiene que hacerlo. ¿Y porque tu madre?» Ella habría querido que alguien te viera. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de comprensión. Un silencio que decía más que las palabras. Los rumores, sin embargo, empezaron a extenderse. La vecina del apartamento comenzó a contar historias exageradas en los pasillos del edificio. La directora, enterada de que Laura estaba alojando a un joven sin techo, pidió una reunión urgente. Los padres de algunos alumnos murmuraban a sus espaldas, cuestionando sus decisiones personales. Laura sintió el peso del juicio social caer sobre sus hombros como una piedra fría. Pero sorprendentemente, no se derrumbó. Quizás porque, por primera vez en muchos años, sentía que estaba actuando desde un lugar de verdad. No desde el deber, no desde la culpa, sino desde un amor que no sabía muy bien cómo definir. La tensión creció cuando el director la llamó a su oficina. «Laura», comenzó sin mirarla directamente, «su dedicación como profesora es admirable, pero involucrarse con un joven en situación de calle, traerlo a su hogar, eso puede generar problemas serios para la institución». Ella lo observó en silencio, sintiendo la sangre pulsar en las sienes. «Se trata de una vida», dijo finalmente, «de un muchacho que estaba siendo atacado. No podía dejarlo allí». «El problema no es lo que hizo», replicó él. «Es lo que podría pasar si su historia se mezcla con la nuestra. Necesito que marque límites». Laura respiró hondo. «No estoy rompiendo ninguna ley. Estoy ayudando a alguien vulnerable. Y si eso es un problema para la institución, entonces la institución tiene un problema». El director no respondió, pero la tensión quedó flotando en el aire como un eco. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Diego esperándola en la puerta del edificio, con el violón colgado del hombro y una expresión preocupada. «Escuché lo que pasó en la escuela», dijo él. «No puedo ser la razón por la que pierdas tu trabajo». «Diego, no. Ya arruiné suficientes vidas. Mi madre, mi tío. Yo no quiero arruinar la tuya». Laura sintió un nudo en el pecho, un nudo que la obligó a acercarse y tomarle las manos. «Escúchame bien», dijo con voz temblorosa. «Nadie arruina una vida por existir. Tú no eres una carga, no eres un problema, tú eres un ser humano que ha sufrido demasiado». Diego desvió la mirada como si las palabras fueran demasiadas para recibirlas. «Quédate esta noche», pidió ella. «Mañana decidimos juntos lo que viene». Él dudó, pero al final asintió. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, dos almas cansadas, dos vacíos que seguían buscándose, compartieron bajo un mismo techo un silencio que no era soledad, sino compañía. Un silencio que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar sus destinos para siempre. La mañana después de aquella conversación cargada de miedos y verdades, amaneció fría. Un cielo gris cubría la ciudad como una manta pesada, del tipo que presiona el corazón sin explicación. Laura despertó antes de que el reloj sonara, incapaz de volver a dormir. Había algo inquietándola, un presentimiento que no lograba poner en palabras. Observó el pequeño apartamento en silencio, como si quisiera asegurarse de que, al menos por unas horas, el mundo no las aplastara a ella y a Diego. Él dormía en el sofá, esta vez sin la tensión habitual en sus músculos. Había algo diferente en su respiración, algo que no había visto antes. Un atisbo de calma, un descanso real. Laura se permitió sentir alivio, pero duró poco. Sabía que la calma era frágil,
como una pieza de vidrio apoyada en el borde de una mesa. Mientras preparaba café, escuchó un leve movimiento detrás de ella. Diego se incorporó lentamente, frotándose los ojos. «Buenos días», dijo con una voz ronca. «Buenos días, Diego. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en años». Laura sonrió, pero había un peso escondido detrás de esa sonrisa, porque había pensado durante toda la noche en las palabras del director, en las miradas de los padres, en las murmuraciones del pasillo, y también había pensado en la sombra peligrosa del padrastro. Sabía que la vida rara vez da regalos sin pedir algo a cambio. «Laura», comenzó Diego, como si adivinara sus pensamientos, «no tienes que seguir haciendo esto por mí. Yo puedo...» «No», interrumpió ella suavemente. «No quiero que termines esa frase. No digas que puedes sobrevivir solo, porque no es cierto. Nadie puede. Yo tampoco puedo. Todos necesitamos a alguien». Él mantuvo silencio con los ojos clavados en el suelo. Después del desayuno, Laura tuvo que ir a la escuela. Diego insistió en acompañarla solo hasta la esquina. No quería estar demasiado cerca. Temía que su presencia le causara más problemas. Pero Laura sintió que esa distancia era apenas un mecanismo de defensa, la costumbre de desaparecer para no molestar. «Nos vemos luego», dijo él, retrocediendo un par de pasos. «Nos vemos luego», repitió ella, aunque un presentimiento extraño le hizo dudar. La jornada escolar transcurrió entre clases exigentes y silencios tensos. Algunos colegas miraban a Laura con una mezcla de curiosidad y juicio, como si esperaran verla perder el control o cometer un error que justificara todas sus críticas. Sin embargo, Laura se mantuvo firme. Había aprendido a vivir entre miradas que no comprendían su forma de sentir, y aún así seguía adelante. Fue solo en la tarde, cuando estaba guardando unos trabajos, que recibió una llamada que haría temblar su mundo. Era el tío de Diego. «Laura, ¿está Diego contigo?» Ella sintió un vuelco en el estómago. «No, pensé que estaba en tu casa. No ha venido hoy, y no responde el teléfono». Laura dejó caer lo que tenía en las manos. Una ola fría le recorrió la espalda. «Voy a buscarlo ahora mismo». Salió de la escuela casi corriendo. El cielo, que había estado gris todo el día, comenzaba a oscurecerse aún más. Era como si la ciudad quisiera advertirle que algo estaba a punto de estallar. Corrió hasta la plaza. No estaba. Fue al banco donde se habían conocido. Vacío. Revisó los alrededores, preguntó a la señora que alimentaba palomas, preguntó al dueño de la panadería. Nada, nadie lo había visto. La ansiedad le apretaba el pecho como una mano invisible. En un impulso desesperado, llamó al refugio donde Diego había huido días antes. «No, no ha pasado por aquí», dijeron. «Pero, si vuelve a verlo, tenga cuidado». La policía buscó a alguien con sus características esta semana. Laura sintió náuseas. Diego estaba en peligro, y ella no sabía dónde. La noche cayó como un golpe. Laura regresó a su apartamento, rezando para encontrarlo esperándola. Pero la casa estaba vacía, demasiado vacía. Cada sombra parecía un recordatorio de todo lo que había perdido. Su madre, su estabilidad, su sentido de control. Y ahora, quizás, también a Diego. Marcó su número una y otra vez, sin respuesta. De repente, un pensamiento oscuro la atravesó. ¿Y si su padrastro lo había encontrado? La idea la paralizó. No podía quedarse allí. Salió nuevamente, dispuesta a recorrer la ciudad entera si era necesario. Minutos más tarde, mientras caminaba por una calle oscura, escuchó un ruido en un callejón cercano. Un ruido que no era basura rodando, ni el eco de un auto. Era un gemido, bajo, dócil, humano. Laura corrió hacia el sonido. Allí, recostado contra una pared húmeda, estaba Diego, con el violón abrazado contra el pecho, como si fuese una armadura. Tenía el labio partido, un corte en el brazo y las manos temblando. ¡Diego! Laura cayó de rodillas a su lado. «¿Qué te pasó? Dios mío, ¿qué hicieron contigo?»,
Él intentó sonreír, pero solo logró un gesto triste. No te asustes, estoy bien. No, no estás bien. Solo me quitaron la mochila y uno de ellos me reconoció. Dijo que había un hombre preguntando por mí. El corazón de Laura se detuvo un instante. El padrastro. Diego no respondió, pero el silencio fue suficiente. «Vamos», dijo ella, ayudándolo a ponerse de pie. «Vamos de inmediato a casa». «Laura, no quiero meterte en esto. Ya estoy dentro, Diego, y no voy a dejarte solo». Él dejó caer la cabeza sobre su hombro. Era la primera vez que permitía ese tipo de vulnerabilidad. Laura sintió que algo en ella también se derrumbaba, pero no de tristeza, sino de amor silencioso, profundo, ese amor que nace del cuidado sincero. De vuelta en casa, Laura limpió sus heridas, aplicó pomada, preparó té caliente y se sentó frente a él, esperando que se recuperara lo suficiente para hablar. «No puedo seguir huyendo», dijo Diego finalmente, «pero tampoco puedo enfrentar a ese hombre solo». Laura le tomó la mano. «No tienes que hacerlo solo. Estoy contigo. Y tu tío también. Y la escuela. Aunque no lo parezca, hay personas que te apoyarían». Diego la miró. Y por primera vez en muchos años, alguien creyó en él sin desconfianza. «Laura, tengo miedo», murmuró. «Yo también», confesó ella. «Pero el miedo no nos va a detener». El silencio que siguió fue largo, profundo, lleno de significado. 2 almas heridas, 2 historias rotas, 2 vacíos que empezaban a encontrar forma juntos, y sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Ese fue el principio de algo que aún no sabían nombrar, pero que ya los estaba transformando. La mañana siguiente amaneció con un silencio que no era normal. Un silencio espeso, tan cargado que parecía colgar en el aire como la neblina antes de una tormenta. Laura despertó sobresaltada, como si su cuerpo hubiera estado escuchando algo incluso mientras dormía. Caminó hacia la sala y encontró a Diego sentado en el sofá, con la espalda doblada hacia adelante y la partitura de su madre abierta sobre las rodillas. Sus dedos la rozaban apenas, como si tocarla pudiera romperla. «¿No dormiste?», preguntó ella, intentando que su voz sonara más suave que el miedo que tenía dentro. Diego negó con la cabeza. «No pude. No después de anoche». Laura se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada. A veces, el silencio es el único idioma que un corazón roto entiende. «Laura, creo que tengo que enfrentar esto. A él», dijo Diego, con un temblor en la voz que no tenía que ver con valentía, sino con cansancio. Ese cansancio que viene de huir demasiado tiempo. Ella respiró hondo. No quería presionarlo, pero tampoco podía permitir que él se arrojara al peligro sin apoyo. «Si vas a hacerlo, no será solo», respondió finalmente. «Vamos a hacer esto bien, con gente que pueda ayudarte, con seguridad». Diego pasó una mano por el cabello, desesperado. «No quiero denunciarlo. Ya lo intentamos una vez, y no funcionó. Él siempre encuentra la forma de desaparecer». «Lo sé», murmuró Laura. «Pero también sé que seguir huyendo te está matando de a poco». Él apretó los labios, como si quisiera tragarse las emociones. «¿Y qué se supone que haga? ¿Volver allí? ¿Enfrentarlo cara a cara? No puedo». «No solo», dijo ella, «pero hay otra manera». Esa misma tarde, Laura habló con el asistente social nuevamente. Le contó la situación completa, sin esconder el miedo que ella también sentía. «Esto es más serio de lo que parecía», dijo él, frunciendo el ceño. «Pero Diego no está indefenso. Se puede iniciar un proceso de protección para adultos jóvenes. Podemos ayudarle a documentar todo y preparar un espacio seguro si el agresor intenta acercarse». Laura sintió como si por primera vez en mucho tiempo alguien extendiera una mano hacia ella también. «No quiero que él vuelva a vivir con miedo», confesó. «Entonces, acompañémoslo», respondió el asistente. A veces la reparación empieza por dejar de correr. Cuando Laura le contó todo a Diego, él escuchó sin interrumpirla. No discutió. No levantó la voz, no huyó. Eso ya era un cambio enorme. «¿Todo eso por mí?», preguntó. «Claro que sí». Diego respiró profundamente,
como si tomara impulso para saltar al vacío. Estoy dispuesto, pero antes quiero hacer algo. ¿Qué cosa? Él levantó el violón, lo colocó sobre su regazo y abrió la partitura. Quiero tocar la canción de mi madre, frente a su tumba. Nunca me despedí de verdad. Laura sintió os olhos se encheren de lágrimas. Entonces vamos. El cementerio quedaba en un barrio tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. Caminaban entre las lápidas bajo un sol tenue, filtrado por árboles que parecían inclinarse hacia ellos. Diego buscaba el nombre de su madre con los ojos vidriosos, como si cada paso lo acercara tanto al pasado que su corazón no supiera cómo soportarlo. Cuando por fin la encontró, se detuvo. Había flores marchitas alrededor y un pequeño crucifijo oxidado. Diego cayó de rodillas, sin fuerzas para disimular. «Perdóname, mamá», murmuró, con la voz quebrada. «Perdóname por no haber vuelto antes, por no haberte protegido, por todo». Laura se quedó unos pasos atrás, dándole espacio, pero con la mano en el pecho como si quisiera sostener su propio corazón. Diego tomó el violón, respiró profundo y comenzó a tocar la canción. La melodía llenó el cementerio con una ternura casi insoportable. No era una ejecución perfecta. Había notas temblorosas, silencios interrumpidos por sollozos, cuerdas que parecían llorar junto a él. Pero era real, era pura, era su despedida. Cuando terminó, Laura se acercó despacio. Se arrodilló a su lado y apoyó una mano sobre su hombro. «Tu mamá estaría orgullosa», dijo. «Lo estás haciendo bien». Diego cerró los ojos, permitiéndose llorar abiertamente. Pero había algo distinto ahora. No era la desesperación de antes, era alivio. Los días siguientes estuvieron cargados de gestiones, trámites, entrevistas y conversaciones difíciles. Pero Diego no huyó, no se quebró, no se escondió en la plaza. Laura lo acompañó en cada paso, y su tío también, convirtiéndose en un refugio inesperado. Pero había algo más en este periodo, algo silencioso, casi invisible, pero imposible de negar. El vínculo entre ellos cambiaba. No se trataba solo de gratitud, no era dependencia, tampoco era un romance repentino, era algo más profundo, un reconocimiento mutuo. Dos almas que, sin darse cuenta, comenzaban a caminar juntas hacia un tipo de vida que ninguno había imaginado tener. Una tarde, mientras regresaban de una reunión, la lluvia comenzó a caer. No una tormenta violenta, sino una lluvia suave, tibia, de esas que limpian el aire. Laura abrió su paraguas y lo extendió para cubrirlos a ambos. Diego la miró y por primera vez en semanas sonrió con una luz nueva en los ojos. «Gracias», dijo. «No tienes que agradecerme nada», respondió ella. «Caminar contigo no es una carga. Antes creía que yo solo traía problemas contigo. Te equivocas». Ella sostuvo su mirada. «Lo único que has traído es verdad». Diego bajó la cabeza conmovido y murmuró: «Hacía años que nadie me veía así». Laura sintió o corazón apertar. «Y yo hacía años que no veía a alguien con tanta fuerza». La lluvia seguía cayendo, pero algo dentro de ambos empezaba a secarse, a curarse. Una noche, ya más tranquilo, Diego se acercó mientras Laura preparaba la mesa. «Laura, quiero hacer algo más, no por mí, sino por otros como yo». Ella levantó la mirada. Un brillo diferente iluminaba los ojos de él. «El proyecto de música. La directora dijo que quería abrirlo, ¿recuerdas? Quiero ayudar. Quiero enseñarle a otros chicos que no están solos». Laura se emocionó. Diego estaba por primera vez mirando hacia adelante, no hacia el miedo. «Eso es hermoso», dijo ella. «No sé si estoy preparado», admitió. «Claro que lo estás», aseguró ella. «Y si no, te preparo yo». Él rió, un riso tímido, pero cheio de vida. Y en ese riso, Laura entendió algo. A reparação não era um destino, era um caminho. Y Diego estaba finalmente caminando.
El proyecto de música comenzó como casi todas las cosas grandes de la vida, en pequeño, con mucha duda y poco presupuesto, pero con una fe silenciosa sosteniendo cada detalle. La escuela cedió una sala que antes estaba llena de cajas viejas, partituras amarillentas y sillas desparejadas. Diego y Laura pasaron una tarde entera ordenando, sacudiendo el polvo, acomodando instrumentos que habían sobrevivido a años de abandono. «Parece un milagro que todo esto todavía funcione», dijo Diego, probando un teclado que sonaba un poco desafinado pero aún vivo. «No es un milagro», respondió Laura. «Solo necesitaba que alguien lo viera». Diego la miró, entendiendo perfectamente que ella no estaba hablando solo de los instrumentos. El primer día de clase, apenas 4 jóvenes aparecieron, 3 chicos y una chica, todos con la misma mirada, mezcla de desconfianza, cansancio y una puntita de esperanza escondida. Diego se presentó sin adornos. «Yo estuve en la calle. Sé lo que es sentir que no tienes a dónde ir. Este lugar puede no ser perfecto, pero si quieren, puede ser nuestro punto de partida». Nadie aplaudió, nadie sonrió de inmediato, pero nadie se fue, y eso, para Diego, ya era gigante. Mientras los enseñaba a sostener un instrumento, a sacar las primeras notas, Diego sentía algo nuevo dentro de sí. No era solo alegría, era pertenencia, como si, de repente, un pedacito del vacío interno hubiera encontrado una razón para existir. Laura lo observaba desde la puerta con el corazón lleno. No intervenía mucho, solo estaba allí, presente, sosteniendo, en silencio, el sueño que él todavía no se atrevía a llamar suyo. Y, oye, si tú has llegado hasta aquí en esta historia, quiero proponerte algo. Escribe la palabra pizza en los comentarios, solo para demostrar que eres de los que se quedan hasta el fondo, acompañando a estos personajes como si fueran de tu propia familia. Pasaron algunas semanas así, en una rutina nueva. Clases por la mañana, ensayos por la tarde, conversaciones largas al final del día. El tío de Diego venía a veces a la escuela para verlo enseñar. Se quedaba en el fondo del salón, con los ojos brillosos, como quien mira algo que creyó haber perdido para siempre. Pero en la vida real, la paz casi nunca llega sin ser probada. Una tarde nublada, mientras Diego guardaba el violón después de la clase, la directora entró en la sala con el rostro tenso. «Laura, necesito hablar contigo y con Diego. Es urgente». El corazón de ella dio un salto incómodo. Salieron al pasillo. Allí, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión fría, estaba él, el padrastro. Diego se quedó paralizado. Todo el color pareció desaparecer de su rostro. La respiración se le volvió corta, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para pasar por su garganta. «Te encontré», dijo el hombre, con una sonrisa torcida que no tenía nada de alegría. «Sabía que estabas escondido en algún lado. Siempre fuiste un cobarde». Laura sintió un impulso casi físico de ponerse delante de Diego, y lo hizo. Sin pensarlo, se colocó entre ambos. «Esta es una escuela», dijo ella con la voz firme. «Aquí no se permite ese tipo de lenguaje, ni de presencia intimidante». El padrastro la miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres, eh? La salvadora oficial de vagabundos». Diego quiso intervenir, pero la voz no le salía. El cuerpo le temblaba como si tuviera frío, aunque el pasillo estuviera tibio. «Soy la profesora de esta institución», respondió Laura. «Y también soy la persona que va a llamar a seguridad si no baja el tono». Él rió, una risa amarga. «Seguridad, policía, nada de eso sirvió antes. No van a servir ahora. Este chico me debe años, me debe dinero. Me debe la vida de su madre». Las palabras fueron como cuchillos arrojados al aire. «Mi madre murió por miedo», murmuró Diego casi sin voz. «Por miedo a ti». El hombre dio un paso hacia él, pero Laura no se movió. «Es suficiente», dijo una tercera voz.
El asistente social apareció acompañado por un guardia de la escuela y un agente de policía. Habían sido avisados por la directora que, aunque temerosa, había entendido que había llegado la hora de enfrentar la sombra que perseguía a Diego. «Señor», dijo el policía en tono firme, «usted fue notificado de una orden de alejamiento temporal. No puede acercarse a este joven». El padrastro lo miró, incrédulo. «¿Orden de qué?». El asistente social sostuvo unos papeles en la mano. «Las denuncias fueron reabiertas, los testimonios registrados. Usted no puede acercarse a Diego ni a sus familiares directos. Su caso será investigado». Por primera vez, el hombre perdió un poco la postura. Se notaba que no esperaba encontrar resistencia, mucho menos organizada. «Esto es un circo», escupió. «Ese chico siempre fue un problema. Siempre lo será». «Él no es el problema», respondió Laura, mirando directamente a los ojos de aquel hombre. «El problema es creer que el miedo es la única forma de controlar a alguien. Eso se terminó». Hubo un silencio pesado. El padrastro, viendo que no tenía espacio, retrocedió con rabia. Antes de irse, sin embargo, lanzó una última frase al aire. «Esto no ha acabado». Diego cerró los ojos, como si esa voz viniera de muy lejos, de un pasado que todavía ardía. Pero cuando los abrió, no vio solo al hombre que lo había asustado durante años. Vio al policía firme, al asistente social al lado, a la directora tensa pero presente, y a Laura, siempre Laura, de pie, entre él y el miedo. «Sí, se acabó», murmuró Diego, más para sí mismo que para cualquiera. «Al menos aquí dentro se acabó». El hombre fue escoltado fuera del edificio. El pasillo quedó en silencio. Diego se dejó caer en una de las sillas. El cuerpo entero le temblaba. Las manos sudaban. Sentía que podía desmoronarse con un solo soplido. Laura se agachó frente a él. «Mírame», dijo suavemente. Él levantó los ojos, ainda marejados. «Lo hiciste», continuó ella. «No huiste. No te escondiste. No corriste a la plaza, te quedaste y dejaste que otros te defendieran. Eso también es valentía, Diego». Él tragó saliva. «No sé qué habría hecho sin ti. No se trata solo de mí. Mira alrededor. Tienes a tu tío, al asistente social, a estos chicos de la música que te esperan en esa sala. No estás solo. Y nunca más quiero oírte repetir que arruinas la vida de quien se acerca a ti. ¿Está claro?». Diego asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Está claro». En los días que siguieron, por primera vez, el pasado dejó de perseguirlo con tanta fuerza. El proceso legal seguiría su curso. No habría justicia instantánea ni castigo mágico. Pero algo ya había cambiado de forma definitiva. Diego había dejado de ser un niño huyendo. Había empezado a ser un hombre que se permitía ser protegido, acompañado, amado en silencio. Las clases de música se volvieron más llenas. Los 4 jóvenes iniciales pronto fueron 8, luego 10. Algunos venían de instituciones, otros de la propia comunidad. Traían historias duras, ojos cansados, manos acostumbradas a defenderse más que a acariciar. Pero poco a poco, iban encontrando en las notas una forma de decir lo que la boca todavía no se animaba a pronunciar. Una tarde, una de las chicas del grupo, Lucía, de 15 años, se acercó a Diego al final de la clase. «¿Es verdad que viviste en la calle?», preguntó con timidez. «Es verdad. ¿Y cómo hiciste para no rendirte?». Diego pensó en la plaza, en el violón roto, en la señora alimentando palomas, en la primera vez que Laura le ofreció un sándwich, en la frase que ella había dicho aquel día: «Tú no tienes hogar, y yo no tengo madre. Tal vez podamos compartir lo que nos falta». «No lo hice solo», respondió. «Alguien me vio cuando yo ya no podía verme». Lucía bajó la cabeza como si aquella respuesta tocara algo profundo dentro de ella. «Entonces, ¿crees que alguien como yo también puede empezar de nuevo?». Diego sonrió, una sonrisa tranquila, madura. «Claro que sí, y si quieres, podemos empezar aquí, con esta guitarra». Laura, que escuchaba desde la puerta, sentiu os olhos se encherem outra vez. Mas desta vez,
A lágrima vinha misturada com uma gratidão tranquila, porque ali, naquela sala simples, entre cabos emendados, cadeiras diferentes e instrumentos marcados pelo tempo, algo sagrado estava nascendo. Um tipo de lar que não dependia de paredes, documentos ou sobrenomes. Um lar feito de olhar, de escuta, de presença. E sem perceber, ela também estava encontrando um lugar para o próprio luto. A falta da mãe ainda doía, e talvez sempre doesse. Mas agora essa dor tinha com quem conversar. Tinha com quem dividir o peso. Diego levantou a vista hacia ela. «Laura», llamó, «¿te das cuenta de que todo esto empezó el día en que me ofreciste un sándwich?» Ella riu, como aquele riso cansado e quente de quem já chorou muito na vida. «No, todo esto empezó el día en que tú aceptaste ser visto», respondió. Y en ese instante, sin necesidad de grandes discursos, sin besos dramáticos ni promesas eternas, se selló algo invisible entre los dos. Un compromiso silencioso de seguir caminando juntos, cada uno con su vacío. Pero ya no en soledad, porque al final el hogar era eso, el lugar donde tus heridas no espantan a nadie, el lugar donde alguien te mira y en vez de decir «estás roto», dice con calma «quédate, vamos a recomenzar». La vida, cuando quiere, se mueve con una delicadeza que asusta. No avisa, no explica, no hace ruido. Solo va acomodando las piezas, una por una, hasta que un día uno se da cuenta de que está parado en un lugar que jamás imaginó. Así estaban Laura y Diego varias semanas después del enfrentamiento con el padrastro, viviendo una calma que no era ausencia de problemas, sino presencia de seguridad. Esa seguridad recién nacida, frágil, pero real. El proyecto de música florecía lentamente. Los jóvenes que asistían al taller encontraban en Diego algo que no esperaban. Un referente, un modelo, un hermano mayor que no jugaba a ser héroe. Ahí estaba él, enseñando a afinar una guitarra, corrigiendo la postura de un violín, sentándose a conversar con quienes ya no podían mirar a nadie a los ojos. Y de alguna manera, mientras los ayudaba, también se ayudaba a sí mismo. Laura lo veía desde la puerta, casi siempre en silencio, con una mezcla de orgullo, ternura y ese dolor suave que aparece cuando uno entiende que el otro ya no es solo alguien a quien protegemos, sino alguien que comienza a caminar con pasos propios. Una tarde, mientras guardaban los instrumentos al final de la clase, Diego le dijo: «Cuando tocan, siento que la plaza ya no es mi casa. Siento que tengo un lugar aquí». «Lo tienes», respondió ella, acomodando unas partituras. «Siempre lo tuviste. Solo necesitabas tiempo para creerlo». Diego se quedó mirándola con esa expresión transparente que le aparecía cuando intentaba agradecer algo que, para él, era demasiado grande para poner en palabras. Pero la vida nunca deja que un corazón herido avance sin una última prueba. Una mañana, Laura recibió un llamado inesperado. Era la comisaría local. «Señora Laura Medina, necesitamos hablar con usted sobre el caso de Diego». El tono era serio, formal, y eso bastó para que un frío profundo se instalara en su estómago. La policía informó que el padrastro había vuelto a aparecer en el barrio donde vivía el tío de Diego. Lo habían visto rondando la casa, preguntando por él, afirmando que la justicia estaba manipulada. Los vecinos, alarmados, avisaron a las autoridades. El hombre fue detenido por violar la orden de alejamiento, pero la advertencia era clara: no sería la última vez. Laura colgó el teléfono sin sentir las piernas. Algo dentro de ella tembló, algo que no temblaba desde la muerte de su madre. Ese miedo que viene acompañado de impotencia, de la sensación de que proteger a alguien no es suficiente cuando la oscuridad insiste en volver. Corrió hacia la escuela. Lo encontró en la sala de música, enseñando a Lucía cómo cambiar una cuerda. «Diego, necesito hablar contigo». Él notó de inmediato el tono. Guardó silencio. La siguió hasta el pasillo. «¿Mi padrastro?», preguntó, antes incluso de que ella hablara. «Lo arrestaron», dijo Laura. «Fue a buscarte. Otra vez». Diego cerró los ojos. No había rabia en su rostro. Ni siquiera miedo.
Solo un cansancio que parecía venir de un lugar tan profundo que no tenía palabras. Siempre vuelve, murmuró. Siempre encuentra la manera. Laura le tomó la mano con firmeza. Escúchame. No estás solo. Tienes una red ahora. Tienes gente que te ve, que te escucha, que te defiende. Él abrió los ojos, y en ellos había una mezcla de dolor y sorpresa. No entiendo por qué haces tanto por mí. Ella sonrió con tristeza, porque alguien lo habría hecho por mi madre si yo no hubiera estado allí. Porque ella me enseñó que nadie merece cargar su historia en silencio. Diego perdió las palabras, y algo en él se abrió un poco más. Los siguientes días estuvieron llenos de papeleo, reuniones y conversaciones agotadoras con abogados, asistentes sociales, psicólogos de la escuela. Laura acompañaba a Diego a todas, apoyándolo incluso cuando él quería rendirse. «Estoy cansado», dijo él un día, sentado en un banco del patio escolar. «Siento que nunca voy a dejar de pelear». «¿Y si esta pelea es justamente lo que te va a dar paz después?», preguntó ella. Él la miró con una mezcla de incredulidad e esperanza. «¿Y si no gano?». Laura respiró hondo. «No se trata de ganar. Se trata de vivir sin esconderte». Las palabras lo atravesaron como una luz, porque nunca nadie le había dicho eso. Nunca nadie le había enseñado que vivir no es vencer, sino seguir adelante. Una noche, mientras Diego afinaba el violón en la sala de Laura, una vela encendida sobre la mesa proyectaba sombras suaves en la pared. Era una costumbre que ella había heredado de su madre. Encender una vela para pedir claridad, ¿no milagros? «Laura», dijo él, sin levantar la vista del violón, «a veces siento que tú eres mi hogar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, delicadas, frágiles. Ella cerró os olhos por um instante, não porque estivesse surpresa, mas porque sentiu a força da verdade batendo devagar, de dentro para fora. «Diego, un hogar es donde uno se atreve a ser visto sin esconder las heridas. Eso hago contigo», dijo él simplemente. Ella se sentó a su lado. No lo abrazó. No lo tomó de la mano. Solo se quedó allí, tan cerca que podía sentir su respiración. «Entonces sí», murmuró. «Tal vez este sea nuestro hogar». Él levantó los ojos, brillando con algo que no era amor romántico todavía, pero tampoco era solo gratitud. Era un cariño profundo, un afecto maduro, una lealtad recién nacida. La vela seguía ardiendo. Y por primera vez desde la muerte de su madre, Laura sintió que a vida le devolvía algo que ela nem sabía que ainda precisaba. Pasó una semana más. El juicio preliminar fue marcado. El padrastro no podría acercarse a Diego bajo ninguna circunstancia. El tío aceptó formalmente ser su tutor legal hasta que el proceso terminara. Era la primera vez que Diego veía por escrito que alguien lo protegía. Esto cambia todo», dijo él sosteniendo los papeles. «No», corrigió Laura. «¿Esto reconoce lo que ya cambió?». Él rió aliviado, como quien por fin respira después de años bajo el agua. «¿Sabes qué pienso ahora?», preguntó. «¿Qué?». «Que quizá sí hay un futuro para mí». Laura sonría. «Diego, siempre hubo». «Ota». Uno de los momentos más hermosos ocurrió al final de esa semana. Los alumnos del taller organizaron espontáneamente una pequeña presentación en el patio. Nada grande, un par de canciones, algunos coros tímidos, una melodía sencilla, pero lo hicieron por él. Cuando Diego entró y vio a todos esperándolo con instrumentos en mano, quedó inmóvil. Lucía fue la primera en hablar. «Profe, esto es para usted, para decirle gracias». Diego intentó hablar, pero no pudo. Laura, desde atrás, observaba a Cena con lágrimas discretas. Los chicos comenzaron a tocar. La melodía era simple, casi infantil, pero tenía algo que lo desarmó por completo. Era la primera vez que recibía algo, sin tener que sufrir primero. Cuando terminaron, Diego limpió los ojos con la manga. «No sé qué decir», murmuró. Lucía sonrió. «No diga nada, solo quédese. Tenemos música para rato».
Laura se aproximó e tocó o brazo dele. ¿Lo ves? Cuando compartimos lo que falta, el vacío empieza a llenarse. Él suspiró, emocionado. Laura, creo que estoy entendiendo. ¿Qué cosa? Que el hogar no es un lugar donde uno llega, es un lugar que se forma, paso a paso, con quien camina a tu lado. Ella sonrió con dosura. Exactamente. Y fue allí, en ese patio humilde, rodeado de adolescentes que también aprendían a reconstruir sus vidas, donde Diego descubrió la verdad más profunda de todas, que a veces, o lugar donde menos esperamos, se torna exactamente o lugar donde finalmente pertenecemos. El juicio preliminar llegó como llegan las cosas inevitables. Despacio primero, luego de golpe. Durante días, la ciudad pareció respirar con una inquietud silenciosa. Laura y Diego caminaron ese periodo casi como si estuvieran sosteniendo una cuerda tensa entre los dos, sin soltarla, sin jalarla demasiado, apenas si sosteniéndola para que no se rompiera. El día anterior a la audiencia, Diego no quiso dar clase. Se quedó sentado en la sala de música mirando el violón, como si fuera un espejo donde podía verse a sí mismo, niño y adulto al mismo tiempo. Laura lo observó desde la puerta durante unos segundos antes de entrar. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En que pasé años escondiéndome, años huyendo, y mañana voy a amar a enfrentar lo que más miedo me da. Tragó saliva. Pero no sé si eso me convierte en valiente o en un loco. Te convierte en alguien que ya no quiere ser rehén del pasado, dijo ella sentándose a su lado. Y eso es más valiente que cualquier otra cosa que hayas hecho. Él bajó la mirada. Laura, si algo me pasa, no. La palabra salió firme, casi inmediata. No digas eso. Esta vez no vas solo. Hay testigos, hay documentos, hay gente que te quiere bien. Y Diego, ay Dios, quizá no hable, quizá no haga ruido. Pero cuando la gente se une para proteger una vida, él está ahí. Diego respiró hondo, como quien guarda esas palabras dentro del pecho para utilizarlas después, en el momento exacto en que el miedo intente volver. El día de la audiencia, el pasillo del juzgado estaba lleno de ecos. Pasos, murmullos, respiraciones entrecortadas. El tío de Diego llegó temprano, nervioso y con las manos sudadas. Laura llegó a los pocos minutos, con su carpeta de documentos y el rosario pequeño que perteneció a su madre guardado en el bolsillo interior del abrigo. Diego llegó después, con una postura que mezclaba firmeza y fragilidad. Caminó hacia ellos con una sonrisa leve. Esa sonrisa que, semanas atrás, habría sido impensable. Listo, dijo. Vamos a terminar con esto. El padrastro estaba allí, sentado, mirándolos con esa expresión torcida que él usaba para intimidar. Pero algo había cambiado. Quizá no fuera evidente para él, pero sí lo era para todos los demás. Esta vez Diego no temblaba al verlo. Esta vez no retrocedía. Escuchó los cargos con atención. Respondió con voz firme cuando el juez le pidió que explicara lo vivido. Contó la violencia, la huida, el miedo. Contó el remordimiento de su madre. Contó la plaza, el violón, la sensación de no tener hogar. Y en un momento, con la voz quebrada pero clara, dijo: a veces, uno deja de ser niño antes de tiempo. Y cuando no hay nadie que te sostenga, crees que no vales nada. Yo pasé años creyendo eso, hasta que alguien me vio. El juez tomó nota. Laura, sentada detrás de él, sintió osolios marejaren. El padrastro intentó interrumpir, gritando que todo era mentira. Pero el juez lo detuvo con severidad. Y cuando escuchó el testimonio del tío, el informe del asistente social y los registros previos, algo en el ambiente cambió. Se recomendó una medida de alejamiento definitiva. Se inició un proceso penal formal. El padrastro, al salir escoltado, ya no tenía el aire de invencibilidad que lo había acompañado toda la vida. Diego, en cambio, salió del juzgado respirando como si el mundo hubiera crecido a su alrededor. Como si, por primera vez,
el aire fuera suficiente. Terminó, dijo, mirando a Laura. Terminó esta parte, corrigió ella. Ahora empieza tu vida. Él rió, con lágrimas no sollos. Las semanas siguientes fueron un respiro. Su recuperación fue lenta, pero llena de pasos importantes. Laura lo acompañaba en cada uno, pero ya no como quien sostiene un cuerpo que va a caer. Y sí como quien camina al lado de alguien que, poco a poco, está aprendiendo a sostenerse solo. El proyecto de música creció. 3 adolescentes nuevos se unieron al taller. Lucía empezó a cantar con más fuerza. Un chico tímido llamado Mateo compuso su primera melodía. La directora, emocionada, decidió ampliar la sala y conseguir más instrumentos donados por la comunidad. Cierta tarde, en medio de un ensayo, Diego se detuvo y dijo, ¿puedo intentar algo? Laura asintió. Él tomó la partitura de su madre, respiró hondo y comenzó a tocarla. Pero esta vez, algo era diferente. No era un lamento, no era una despedida, era un renacimiento. La melodía tenía luz, tenía futuro. Cuando terminó, la sala entera aplaudió. Creo que ahora sí puedo dejarla ir, dijo él secando una lágrima que le caía por la mejilla. No porque la olvide, sino porque la llevo conmigo. Laura lo abrazó. No un abrazo desesperado, ni uno lleno de miedo. Un abrazo calmo, firme, maduro. Daqueles que dizem, estou aqui. E estarei enquanto Deus permitir. Essa noite, mientras regresaban juntos por la calle iluminada por faroles, Diego se detuvo. Laura, dijo él con una sinceridad que lo hacía parecer más joven y más adulto al mismo tiempo. ¿Sabías que nunca tuve un cumpleaños de verdad? Ni una torta, ni una canción, nada. Ella frunció el ceño, tocada por la confesión. No lo sabía. Mi cumpleaños es en 2 semanas. Laura sonrió con ese tipo de sonrisa que solo aparece cuando el corazón encuentra un vacío que quiere llenar con amor. Entonces vamos a celebrarlo como corresponde. Diego rió. No tienes que... Sí tengo, lo interrumpió ella suavemente. Porque celebrar tu vida es una forma de agradecer que estás aquí, que sobreviviste, que elegiste quedarte. Él baixó a cabeza conmovido. Gracias. Por todo. Laura respiró profundo. No me des las gracias. Que estés vivo ya es suficiente. 2 semanas depois, a escola inteira estava diferente. Balões simples, mesas improvisadas, cartaz feito à mão dizendo Feliz Cumpleaños. Diego. Os alunos do projeto organizaram uma pequena apresentação e o tio trouxe pastel caseiro que fez todo mundo sorrir só pelo cheiro. Quando Diego entrou e viu a cena, ficou parado na porta. Não conseguia se mover, não conseguia falar. Apenas deixou que as lágrimas caíssem. Laura se aproximou devagar. Bienvenido a tu primeiro cumpleaños, murmurou. Ele riu e chorou ao mesmo tempo, coisa que nunca tinha permitido a si mesmo. Esto nunca me pasó. Los chicos cantaron. Le dieron abrazos torpes y hermosos. Le entregaron un cuaderno donde todos habían escrito algo sobre él. Frases de gratitud, recuerdos breves, dibujos, palabras de cariño. Diego lo abrió, y al leer la primera página, un mensaje de Lucía que decía, «Gracias por enseñarnos que el dolor también puede cantar». Sintió que algo dentro de él se encaixaba pela primera vez. Laura, viendo ese instante, comprendió algo que la vida sempre soube, mas poucas pessoas entendem. Quando 2 vazios se encontram com coragem, nenhum dos 2 continúa sendo vacío. Al final del día, cuando todos ya se habían ido, Diego y Laura quedaron solos en la sala. El atardecer entraba por las ventanas, pintando todo de naranja. «Laura», dijo él acercándose, «quiero decir algo, pero no sé si es el momento». «Dilo», respondió ella. «Creo que estoy aprendiendo a amar. No sé si es amor lo que siento ahora, pero sé que es algo que se parece mucho. Algo que viene de aquí», dijo poniendo la mano sobre su pecho, «y que solo apareció cuando tú entraste en mi vida». Laura respiró fundo.
Não esperava um amor declarado. Não pedia isso, mas também não tinha medo. Diego, amor não é uma carreira, não é uma meta, é um caminho. E podemos caminarlo despacio, com calma, sem forçar nada, ¿te parece? Él sorrió aliviado. Me parece perfecto. La vela que Laura encendía cada noche estaba sobre la mesa. Él se acercó y la encendió él mismo por primera vez. Por tu mamá, dijo. Por la tuya también, respondió ella. Y por nosotros, añadió Diego. Laura lo miró con ternura infinita. Y por nosotros. La llama temblaba, pero no se apagaba, como ellos dos sobrevivientes aprendiendo, por fin, a vivir. La voz del narrador, esa voz que aparece cuando una historia llega a su verdad más honda, dice aquí: el hogar no siempre se encuentra, a veces se construye, a veces es un abrazo, a veces es una sala de música, a veces es una mujer que cura y un muchacho que aprende a volver a confiar. Y cuando dos vacíos tienen el coraje de no esconderse, Dios los bendice con un futuro. Moral de la historia. A veces, quien parece no tener nada es quien más tiene para ofrecer. Dos almas vacías pueden convertirse en abrigo cuando se atreven a compartir lo que falta. La vida junta a personas quebradas para que una pueda ayudar a reconstruir a la otra.